Hola Maru, hola Lorena. Hi, teacher. Hola, ¿cómo están? Hi, teacher. Fine. And you? Muy bien, I'm fine. Thank you. Thank you, thank you. Ya viernes, nuestra primera semana de actividades. Sí, no, pues solo que han visto el video, sí repasaron lo que vimos ayer sobre el past perfect, ¿qué se acuerdan del past perfect? Lo vamos a recordar porque se nos dirá el tiempo bien rápido. Recuerden que el día de ayer estuvimos hablando del pasado perfecto, del past perfect, y nos dice, no queremos ver esta, queremos ver esto. Nos dice que el pasado perfecto se forma usando el auxiliar had, y el pasado participio de los verbos, ¿ok? Dijimos también que nos vamos a fijar, nos dice aquí, usemos el pasado perfecto y el simple past, el pasado simple, ¿verdad? Ya vimos que lo que suceda primero se va a expresar en pasado perfecto, o sea, con had y con el verbo en pasado participio. Lo que pase después va a ser el verbo en pasado simple. Vimos un ejemplo aquí donde nos decía que a las 6 Jim se había ido del restaurante, se fue del restaurante y hasta las 6:45 llegó Alicia. Y decíamos que Jim had already left. Va a ser muy usual que en el pasado perfecto utilizamos el already y el yet. Jim ya se había ido del restaurante cuando dijimos que by the time es una expresión similar a when, cuando Alicia llegó ahí. O lo contrario, by the time Alice got to the restaurant, Jim had already left. ¿Ok? También vimos que by the time is a time expression, es una expresión de tiempo que se asocia mucho, se asocia con el pasado perfecto. Entonces, ok, aquí está, más grande. Nos decía, by the time is a time expression that is often associated with the past perfect tense. Se asocia mucho el by the time o el when, ambos. Pero para que sepan que by the time quiere decir cuando. Bien, y luego estuvimos haciendo estas oraciones que habíamos hecho. La primera, que nos decía, te llamé a las 9 de la mañana, pero tú saliste o te fuiste de casa a las 8:30. Veamos que primero fue esta expresión y dijimos que you had, porque sabemos que lo que suceda primero se va a expresar en pasado perfecto. You had already left. Ya te habías ido de casa by the time I called you. Cuando te llamé, I called you. Vimos la siguiente que dice, invitamos a Robert a comer, have lunch, con nosotros a las 2 de la tarde, pero él aceptó otra invitación primero. Ya lo habían invitado. Entonces, esto sucedió primero y decíamos que he had already, ya que agregamos had already. He had already accepted another invitation by the time when we invited him to have lunch. Cuando nosotros lo invitamos, vean cómo tenemos el had y el verbo en pasado participio en la primera opción, en lo primero, y solamente el verbo en simple past en la segunda parte. Luego nos decía, the train left at 8 p.m. El tren salió a las 8 de la noche. Henry got to the railroad station at 8:10. Vean que Henry llegó a la estación del tren a las 8:10, pero el tren salió a las 8. Él llegó tarde, obviamente no lo alcanzó. De acuerdo, according to what we have already seen, de acuerdo con lo que hemos visto, Lorena, ¿cómo nos completaría esta oración? Vea que el tren salió a las 8, Henry llegó a la estación a las 8:10. Quedaría de acuerdo a lo que hemos visto.
Lore. One moment, teacher. The train had left at 8 p.m. Ajá. But the time Ajá. Henry got Got to the the railroad station at, railroad. Ya no no, ponemos a ya date. no, ajá, Ponemos a acá station. tampoco ponemos la hora. Nada más es información para ver qué pasó primero. Vean que aquí no pusimos horas, acá tampoco. Bien, al contrario sería, lo vamos a hacer, aquí hicimos dos con el you had already left, he had already accepted y luego by the time. Aquí vamos a usar by the time primero para que vean que es igual. ¿Qué sucedió después? By the time Henry got to the railroad station, the train had already left. Es lo mismo, vean. By the time he got to the rail station, cuando él llegó a la estación del tren, a la estación, el tren ya había salido. O, como nos dijo ahorita Lorena, the train had already left by the time he got to the railroad station. Bien, puede ser de ambas formas, pero utilizando correctamente el verbo. Esta fue en segunda parte, usamos nada más el got. Aquí fue la primera parte, usamos el had, already, left. Aquí está left. Otra más para Maru. Liz and Al arrived, vean que lo decimos arrived at the dance at 9:15. Liz and Al arrived at the dance at 9:15. The band began to play at 9 p.m. The band had already begun to play. The time Liz and all the time already on the dance. ¿Qué pasó primero, Maru? La banda ya había empezado a tocar. La banda empezó, aquí dice vea begin, began, pero The begin. estamos usando el pasado participio. Esto es simple past. ¿Cuál es el pasado participio? Began. The began. No. ¿Cuál es el pasado participio de el verbo began? Begum. Begin. Es begin. Presente. Began es pasado. ¿Cuál es el pasado participio? Porque estamos usando pasado participio en lo primero que sucedió. Es comenzó, began. Sí, pero el pasado, el verbo, ¿cómo ve el verbo? Este es pasado y no estamos usando en pasado, estamos usando pasado participio. Begun. Begun. Vea, Begun. presentes begin, begin, pasado, began, Began. pasado participio, begun. Begun. Begin, began, begun. Ok, entonces, the band. The band. The band begun. No. Falta Sí. begun. Began. Nos falta. Had. The band. Began. Had. 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 Band. Had. Already. Already. Begin. No, no. Begun. 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 The band. The band Had had already begun. begun to play At 9 p.m. and in 8 p.m. Dijimos que eso no vamos a decir. The band had already begun to play. Began to play By the time. by the time. Liz Liz and Al arrived at the dance.
at the dance. O al revés. By the time. By Cuando the time, Lisa cuando Lisa and arrive at the dance. Dice, began at the dance, cuando Liz y Al llegaron al baile, the band had the band la banda ya had already comenzado a begun ¿y porque comenzó a tocar a las to 9? play. 9:15 habían empezado. Entonces, vea, by the time By the time they arrived at the dance, arrived, decimos arrived. By the time they arrived at the dance, arrived at the dance, the the band had already had already begun. begun to play. Vea cuando ellos llegaron al baile, la banda ya había comenzado a tocar. Comenzó a las 9 y ellos llegaron a 9:15. Entonces podemos decir, 9:15. the band had already begun to play by the time they arrived at the dance. O by the time they arrived at the dance, the band had already begun to play. Hicimos 2 y 2, pues para que vean que es lo mismo, nada más utilizando los verbos correctamente. By the time. Vean que cuando usamos by the time, el verbo va en pasado simple. By the time they arrived, by the time he got, ¿dónde está aquí? By the time we invited, by the time I called you, aquí es called you. Entonces ven que cuando usamos by the time es el verbo en pasado simple, ¿verdad? Siempre que usemos by the time I called you, by the time we invited, by the time he got, by the time they arrived. Entonces, cuando usamos el by the time, usamos el verbo en pasado simple y pues es la segunda, lo que sucedió después. Lo que sucede primero, usamos el pasado perfecto, que es el had, y el verbo en pasado participio. You had already left. He had already accepted. The train had already left. The band had already begun. Son verbos en pasado participio. ¿Sí? Que no se les olvide. ¿Está claro? Ok. Bien. Sí. Ok, entonces dice the past perfect simple. Tenemos más ejercicios porque solo, vean aquí, vamos a hacer estos ejercicios. Ok, aquí tenemos el ejemplo, dice, ejemplo, nos dan el verbo leave, salir o irnos. Dice, cuando llegué. Entonces, esto es, tenemos que poner la primera parte en pasado, en past perfect, que es el had, y el verbo en pasado participio. Ahorita no estamos usando el already. Dice, he had left. Él se había ido. He had left when I arrived. He had left. Vemos el had y el verbo en pasado participio. He had left when I arrived. ¿Qué pasó primero? Esto. Él se había ido cuando llegué. O sea que llegó, ya se había ido. ¿Ok? Vean que no le estamos agregando el already ni nada de eso más que el had y el verbo en pasado participio. Vamos a hacer estos 10 ejercicios para que nos quede más claro. Y nos dice, Oscar, ¿puede leer la siguiente? I thought I knew her. oh, I thought I had seen her before. dice, I thought, vean que está en pasado. Pensé, I knew her. ¿Qué es esto? Pensé que la conocía. I thought I knew her. I thought I, ¿qué nos dijo Oscar? Had seen her before. Vean, pensé que la había visto antes. I had seen her before. Pensé que la había visto antes. I had seen her before. Así de sencillísimo. Vean, ese es el pasado perfecto. Pensé que la conocía. Pensé que la había visto. La había. Vean que el had es había. Él había salido. Pensé que la había visto antes. Muy bien, Lore. Hacemos la siguiente.
Nos dan el verbo drive only twice in life before the accident. He Mm, He have driven driven, only twice. driven. Driven only twice Driven. is his life Otra, before the accident. otra vez, vamos a decir, he had driven He had driven only twice. Recuerden que esto es twice. Twice. ¿Qué es el twice? 2 veces. 2 veces. Recuerden, once es una vez. Twice, 2 veces. Esto vimos once y twice, time expressions que usamos en presente, ¿verdad? Once, twice. He had driven only twice. Él había manejado solamente 2 veces en su vida antes del accidente. Vean, he had driven. Had y pasado participio de drive, driven. Drive, presente. Drove, pasado. Driven, pasado participio. Muy bien. Maru, the girl was afraid. The girl was afraid. She, nos dan una negación on a plane before. ¿Cómo negamos con had? Sabemos que es had, afirmación. ¿Cómo es negación? Es hadn't. Hadn't, she hadn't, Ujú. pasado participio de fly. Freedom. No, vean, No. vean cómo es importante sabernos el presente, Es, pasado y pasado participio. Fly, es presente. volar. Él no vuela. Pasado, Es de volado. dice ella no había volado. ¿Cómo es ado? La terminación ado. She hadn't He hadn't flown. flying. Flown. No, hay Almost flow. recuerden que el ing no tiene nada que ver con los verbos porque eso es otra cosa, es volando. Entonces, el ing Sí, flown. Perdón, flown. not flown. Eh, Fly, presente. Flew, pasado. flew, Flown, pasado participio. flown, Hay que dar repasos a los verbos desde presente, pasado, pasado, participio. Eso participio. lo vimos en la unidad 6, donde vimos varios verbos con los 3 tiempos. Hay que recordar. The girl was afraid. Vean que la chica estaba temerosa, temía. She hadn't flown on a plane before. No había volado, no se había Había volado. subido a un avión antes. She hadn't flown. ¿Ok? Muy bien, Oscar. Tenemos otro y nos dice, I saw Annabelle last week. ¿A qué se refiere a la película, me imagino? I saw Annabelle last week. She, no es de la película, si es de una persona. Yo porque la vi con doble N, si es una persona. ¿Cómo nos quedaría, Oscar? I saw Annabelle last week. She had changed a lot. She has changed a lot. Ok. Vi a Annabelle la semana pasada, last week. She had changed a lot. Había cambiado mucho. She had changed a lot. Muy bien. O ha cambiado mucho. No había porque es pasado perfecto. Bien. Tenemos a Lore con la número 3. Vean que nos da esto. ¿La 5? ¿5? Number 5. Terry wasn't at home. Terry was He has Justin got out. No, otra vez. Terry wasn't home. Terry wasn't home. Terry no estaba en casa. Ok, Terry wasn't at home. At home. Terry wasn't at home. He Hasn't. no, a ver otra vez. He
¿Qué ponemos en pasado perfecto? Aquí. He had. He Ok. had. Otra vez, he. He has. No, porque has. Has es presente. Has es para He nombrar, had. no ella en presente. Ahorita no estamos en presente. He Had. had. Vean que en todo estamos usando had. Dijimos que era had más un verbo en pasado participio. Had, no has. Recuerden. He, He had. ¿cuál es mm, el verbo aquí? Hay que observar cuando sea Just. el verbo, no el verbo, just no es un verbo. Just Used it. es un verbo. No, Used it. no, just no es un verbo. Y sabemos que el verbo va en pasado participio. Just no es verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? Used it, ¿no? No, es que just no es verbo. Este no es verbo. ¿Cuál es el verbo? Es que hay que saber identificar el verbo. ¿Cuál es? Go. Go. Gone. Just. Gone. 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 ¿Cómo nos quedaría entonces? Gone. Terry wasn't at home. He had She just gone Ah. out. Ok, aquí está. He had just gone out. Entonces, vea, just no es verbo. No es verbo just. Porque ¿qué verbo sería just? No es verbo. El verbo es go. Gone. Terry no estaba en casa. ¿Qué es el just? He had just gone out. Él acababa de salir. Él se acababa de salir. Él se había ido. He had just. El just es como acabar de hacer algo. ¿Ok? He had just gone out. Se acababa de salir. No estaba en casa. He had just gone out. Se acababa de salir. Entonces aquí, pues hay que identificar bien el verbo que es go, gone, porque just no es verbo. He had es solo un complemento para decir acababa de irse, acababa de salir, o ya se había ido, acababa de ir, ¿ok? Entonces, el go es el verbo. Muy bien. Maru, y hay que entender es que sea he hay que entender. didn't get the job because él Didn't get a job. He didn't get a job. He didn't get. ¿Qué será el didn't get? He didn't get a job. ¿Cómo, No tuvo. cómo- no lo hagas, no lo hagas, no hagas el trabajo porque él A ver otra vez. no ha enviado Get es los darle, papeles. es obtener, es dar. He didn't get. A él no le dieron el trabajo. He didn't get. El didn't get es que no obtuvo el trabajo. No se lo dieron. No obtuvo. Get es obtener o darle el trabajo. En este caso dijimos que el get tiene muchos usos. Nos está dando a entender que he didn't get a job, que él no obtuvo, que él no le dieron el trabajo. ¿Por qué? He didn't get a job because, ¿por qué no se lo dieron? Y dice, not sent all his papers, todos sus documentos, todos sus papeles. He didn't get a job. He didn't get a job because he, ¿cómo era la negación? Porque nos dice que va a ser una negación. ¿Cómo es la negación? He didn't, No, es que no no, está es diciendo he hadn't, hadn't, he aquí hadn't, he hadn't, hadn't, y pasado participio de sent, sent, sentin, no, sentan, ay, no sé. sent, con T, nada más Sent, sent. S-E-N-T, sent, Hay que darle un repaso porque debemos de tenerlos bien claros porque se usan muchísimo los pasados sent. perfectos en los verbos en
pasado participio, los participios. He didn't get a job. Vean, a él no le dieron el trabajo. He didn't get a job because he Because he hadn't. Vean, hadn't sent estamos hablando de had y un verbo en pasado participio. Entonces, participant. como decimos had, podemos decir hadn't. Entonces, no es ni did, no es ni nada, sino hadn't, nada más. He Hadn't because he hadn't sent all sent porque él all his papers. no había No envió todos sus papeles. papeles. ¿Ok? Vean que en todos Okay. had o hadn't, had o hadn't, afirmación o negación, y en todos va el pasado participio de los verbos. He didn't get a job because he hadn't sent all his papers. Ok. Bien, Oscar, tenemos number 7. He didn't need to borrow the car. Hay que entenderle, he didn't need. ¿Qué será didn't need? No necesitó. No necesitó. Vean que es pasado. Necesitar, necesitó. He didn't need to borrow the car. No necesitó ¿qué? Pedir. Tomar Pedir prestado. Pedir prestado el carro. ¿Por qué? ¿Por qué no, Oscar? He didn't need to borrow the car because He had his bike repaired. repair. Vean, had, que va en todos, debe ir had. Y un pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio de have? Had. Have, had. ¿Ok? He didn't need to borrow the car. Él no necesitó pedir prestado el carro. Because he had. Él había, ¿verdad? He had his bike repaired. El he had his bike repaired, a entender que él ya le habían reparado su bicicleta. Por eso no tuvo que pedir. He had his bike repaired, ya le habían reparado su bicicleta. Por eso no pidió. Muy bien. Lorena, number 8. Y a Lorena nuevamente le toca con just. Jenny, Le tocó hace rato el hadn't flown, esta negación, y aquí le tocó hadn't sent. Ahora a usted le toca nuevamente uno con just porque le tocó este, que le decía, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Ahora sí va a batallar. Jenny had just got ¿Ah? home when the phone rang. Ok, ahora lo vamos a hacer. Got home, unido. Jenny had just got home, porque no se separan. Got home. Ok. Jenny had just got home when the phone rang. Vean, aquí tenemos las dos partes. Esto fue lo primero. Jenny had just got home. Acababa de llegar a casa. Jenny acababa de llegar a su casa cuando el teléfono sonó. Vean, la segunda parte va en pasado simple. Cuando el teléfono sonó, when the phone rang, vean, ring, rang, pasado. Cuando el teléfono sonó, Jenny acababa de llegar a su casa. Jenny had just got home. ¿Sí? Vean acá la siguiente parte también. He had his bike repaired. Él le habían le habían reparado su bicicleta y no necesitó. He didn't need to borrow the car. Esta es la siguiente parte. Bien, vamos con otra más, Oscar. She hadn't ironed her blouse. She looked A mess. Okay. She hadn't ironed her blouse. She hadn't ironed. Recuerden que aquí es ironed. Ironed. La ED se pronuncia la pura D. She hadn't ironed. She hadn't ironed her blouse. Ella no había planchado su blusa. She hadn't ironed her blouse. She looked
a mes. Se veía ¿qué es un mes? She looked a mes. ¿Qué nos da a entender esta? Desastre. Mes es desastre. Es- Ella se vería un desastre. Veía muy mal, ¿verdad? Porque no planchó, no había planchado su blusa. She looked a mess. ¿Cómo lo sí es un desastre, un desorden el mes, pero ¿cómo diríamos? Si no planchó su blusa y la traía toda arrugada, ¿cómo se veía? She looked. Sí es eso, pero ¿cómo dirían ustedes? Si alguien se ve con la ropa toda arrugada, she looked, pues sí, un desastre. Se vea como, pues porque andaba sin planchar. Y por Se último, veía arrugada. she looked a mess. Bien, Lore, la última. Si lo alcanza a ver, No, teacher, no lo alcanzo a ver. ¿no? No, veo nomás una parte. He He fed- fought. Mm, ¿Quién lo alcanza a ver? No, es que nada más veo la mitad del renglón. Ok. Oscar, He fed the cat because no one feed it for days. otra vez. He. He fed the cat Vean, esta es la segunda because parte, porque aquí vemos el verbo en pasado. Cuando vemos el verbo en pasado simple, sabemos que es la segunda parte, entonces la primera va a ser en pasado perfecto. He fed the cat because no one fed it for days. had fed it for days. Had fed it for days. He fed, ¿qué es el fed? Alimentar, ¿verdad? Sabemos que el presente de fed es doble E, feed. Pasado, fed, pasado participio, fed. He fed a cat because no one had fed it for days. Él alimentó el gato, él le dio de comer, él le dio alimento. He fed a cat porque nadie, no one, had fed it for days. Nadie lo había alimentado por días. Nadie lo había alimentado. Had fed it for days. ¿Okay? Bien, tenemos los dos. En cada uno tenemos tanto el pasado simple como el pasado perfecto. Vean en el primero, desde que vemos I thought I knew her, vemos el pasado, acá va a ir had y el verbo en pasado participio. Aquí nos dice, only twice in his life before, dice, he had driven only twice in his life before the accident. Ok, aquí nada más nos dan el puro pasado perfecto. He had driven only twice. Él había manejado solamente 2 veces en su vida antes del accidente. The girl was afraid. She hadn't flown on a plane. Son last week. Aquí damos pasado. Acá vamos a hacerlo en pasado perfecto. I saw Annabelle last week. Ya estamos en pasado. Simple. She had changed a lot. Pasado simple. Acá tenemos pasado perfecto. Had con el gone. Y así sucesivamente. Entonces nada más es observar para saber que debe llevar tanto. Dice consecuencias below with a simple form of the past perfect. Ok, aquí hablaba más del pasado perfecto. Lo hicieron muy bien. ¿Sí está quedando un poco más claro este pasado perfecto? Yes, Un teacher. poco. Un poco. Un poco. Sí. Sí. Es que me sigo poniendo nerviosa, pero bueno. ¿Por qué, Maru? ¿Por qué se pone nerviosa? No se ponga nerviosa para nada. ¿Eh? Nada más hay que fijarnos, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto al pasado perfecto? Porque en sus tareas si viene algo de esto y lo van a hacer y debe de quedar bien claro. Bien, pues entonces continuamos. Dice, time markers by, already, and yet are often used with a past perfect. Vean que vimos mucho el uso del already, que lo usamos para decir ya había hecho, ya hicimos varios ejercicios con already. Y también usamos el yet cuando usamos todavía no, pero también usamos el by. Dice, by 4 o'clock the tour had begun.
¿Qué será el by? By 4. ¿Qué entendemos por el by? By 4 o'clock, the church has begun. ¿Por las 4? Por las 4, ok. ¿Quién más entiende algo de esto? Para las 4, el tour había empezado. Es como cuando decimos a las 4, a lo mejor de la tarde, a las 4, el tour había comenzado. Es como decir a las 4. No decimos, pues para decir a las 3, a las 4. Pues no podemos decir before. Decimos by 4, a las 4, el tour ya había comenzado. ¿Ven que usamos by? Luego nos dicen que already también. Dice time markers, a estos se les llaman time markers, by already y they had already eaten. Vean que ya hicimos varios ejercicios con el had y con el already. They had already eaten when their friends called. Ellos ya habían comido cuando sus amigos llamaron. Entonces, ahora vamos con el yet. Ven que el yet va casi siempre va al final. También lo podemos poner antes, pero casi por lo general va al final. When the flight took off, cuando el vuelo despegó. The storm hadn't started yet. La tormenta aún no había comenzado. Todavía no había comenzado. When the flight took off, the storm hadn't started yet. Entonces nos dice que estos time markers son muy usados con el pasado perfecto. Podemos usar by al inicio, a las 4, aquí they had already y esto al final. Cuando el avión despegó, la tormenta aún no había comenzado. Hadn't started yet. Luego nos dice, in informal speech, en una conversación informal, you can use the simple past instead of the past perfect. En una conversación informal, podemos usar nada más el verbo en pasado con las palabras by, before y By, before, and after. ¿qué dijimos que era before y after? Antes o después. Cuando veamos el antes o el después, vamos a usar nada más el verbo en simple past. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. By April, he started his new job. Ahora aquí, ¿cómo le daremos el significado? Acá dijimos a las 4, el tour había comenzado. Pero ahora nos dice, by April, ¿qué será? En abril, aquí el by se traduce como en abril, para decir in April. No, decimos by April, para decir en abril, he started his new job. ¿Ven cómo cambia a veces el significado del by? Sí. Dice, by April, en abril, he started his new job. Ven que nos dice que cuando veamos el by, el before o el after, podemos usar el pasado simple nada más. ¿Ok? Before, aquí tenemos ahora el before. Before I got married, antes de casarme, antes de que me casara, I studied marketing. Estudié antes de que me casara o antes de casarme, estudié mercadotecnia. Nos dice que en una plática informal, ¿qué es informal? Pues cuando hablamos con amigos, con familia, pues nada más usamos para platicar los verbos en pasado. Antes de que me casara, antes de casarme, estudié marketing, pues así lo hablamos. En abril empecé mi nuevo trabajo y ahora nos dan el after. After she made a presentation, dice después de que hizo la presentación, they promote her, la promovieron, la subieron de puesto. Es sencillo el uso de esto. Estamos usando puros verbos en pasado simple, con el by, con el before y con el after. ¿Ok? No estamos usando el had y el eaten, sino nada más no estamos usando el had y el verbo en pasado participio, sino solamente el verbo en pasado simple cuando veamos. Pues es que es como lo hablamos, decimos, antes de
Antes de irme a acostar, me tomé, el verbo es en pasado, me tomé un café. Antes de ir a la escuela, comí. Entonces vean, pues cuando usamos el antes o el después, usamos el verbo en pasado simple. No tenemos que usar antes de irme a comer, ya antes de irme al trabajo ya había comido, pues nada más es comí, desayuné, ¿verdad? Más rápido en informal speech. Bien, pues esto es con respecto, es parte del tema que estamos viendo el pasado, el pasado perfecto, the past perfect. Tenemos por último, con respecto a esto, un ejercicio, nada más estas 10. Dice, fill in the blanks with the correct forms. Past tense or past perfect. Vamos a checar cuál lleva pasado, tiempo past tense, tiempo pasado simple o pasado perfecto. ¿Qué dijimos ahorita? Before. Cuando veamos before, ¿cómo va a ir el verbo? ¿En qué? En pasado perfecto. No, en pasado simple. ¿Sí? Vean, aquí lo acabamos de ver. Dice, in informal speech, you can use, puedes usar el simple past, el pasado simple, en lugar, instead of, en lugar del pasado perfecto, when the words by, before, and after. Vean, by April he studied, pasado simple. Before I got married, I studied, pasado simple. After, entonces vean, aquí tenemos un before. ¿Qué será aquí? Chuck had left the house. Chuck had left the house. Y aparte aquí vemos que ya tenemos el pasado perfecto. Entonces, ¿cuál es el pasado simple de call? Lorena, ¿cuál es el pasado simple de call? Called. 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 Recuerden que la ed casi por lo general no se dice ed. Decimos called con d o con t o con ed, dependiendo el verbo. Chuck had left the house before I called. Vean, desde el momento que vemos aquí had left, estamos viendo el pasado perfecto. Ya casi por obvias razones usamos el simple past. Pero aparte nos guiamos por el before, porque nos decía que cuando viéramos esto, pues podíamos usar el pasado simple. Soon after we to bed, we heard some strange noises. ¿Qué será el soon after we got to bed? Soon. Poco. Dice soon after we got Soon after. to bed, we heard some strange noises. ¿Qué será aquí el son? ¿Qué nos dice? Poco después Poco después de que nosotros, dice, nosotros goes. we heard strange noises. Poco después, ¿cómo quedará aquí? Soon after we. Poco después. When. When. No. Go. Had gone. Soon after we had gone to bed, we heard strange noises. ¿Por qué será el had gone? Poco después puede quedar, vean, poco después, soon after we had gone to bed, poco después de que nos habíamos ido a acostar, escuchamos some strange noises. ¿Por qué tenemos el had gone? Porque vean que estamos hablando que cuando sucede una cosa primero, aquí no sucedía nada, aquí nada más nos quedamos con el before. Aquí dice heard, es el pasado de escuchar. Aquí ya lo tenemos en pasado simple. Pero aquí también podría quedar son, porque si nos quedamos con el after, puede ser nada más el pasado de go. ¿Cuál es el pasado de go? ¿Cuál es el When. when? Puede quedar soon after we went to bed. We heard strange
some strange noises. Si decimos que después de after puede ir el pasado simple, puede ser went. Pero como aquí ya tenemos un pasado simple, pues podríamos poner este otro. Pero de ambas maneras puede estar bien. ¿Ok? ¿Cómo nos quedará el otro? I, y dice quedar, stay, es quedarnos, permanecer en casa anoche, because dad had promised to play chess with me. Ya tenemos aquí el had y el verbo en pasado participio. ¿Cómo irá por lógica este verbo? ¿Cómo irá este verbo? After. ¿Cómo? ¿Podría ser after? No, Pasado simple. estamos hablando del verbo. ¿Cómo irá en pasado? Ah, Stay. ¿Cuál es el pasado de stay? States. Stayed. Ok. Stayed. I stayed home last night. Es me quedé, permanecí en casa anoche porque mi papá had promised. Vean que aquí ya tenemos had promised, ya tenemos el pasado perfecto, pues acá nos queda el simple past. Si aquí ya tenemos pasado perfecto, simple past. Aquí tenemos el verbo heard en simple past, podríamos poner el had gone, pero si queríamos poner el puro went porque dice after, pues estaba correcto. Pero para que vaya lo que estamos viendo, que debe de ir el pasado simple y el pasado perfecto, pues así quedaría. I stayed at home last night. Me quedé en casa anoche porque mi papá had promised to play chess with me. Había prometido jugar dominó conmigo. ¿Ok? Hay que analizar bien. Vean, who felt much better after. Vean que tenemos after. ¿Cómo ir el verbo? ¿Cuál es el pasado simple de tell? Porque tenemos after. Told. No, el verbo tell. Pasado perfecto. El pasado participio? ¿Cuál es? O el simple past. Si tenemos after, podemos usar el pasado simple. ¿Cuál es el pasado de tell? Told. Told. Sue felt much better. Sue se sintió mucho mejor después de que ella, after she told her mother everything, después de que le dijo, ¿verdad? She told her mother everything, después de que le dijo todo a su mamá. Entonces vean, after told, podemos usar el told. Vean, aquí ya tenemos have not seen, ya tenemos el pasado perfecto. Entonces lo más seguro es que aquí va en simple past. ¿Cuál es el simple past en negación de esto? We. New. No, es negación, negación. ¿Cómo Ah, lo hacemos? Hay que tener claro cómo debemos de hacer las negaciones, no nada más las afirmaciones. Didn't know. Didn't know. Recuerden, la negación del simple past del pasado es el auxiliar did en negación con el verbo normal en forma simple. We didn't know. The boys, no conocimos, no conocíamos. We didn't know the boys because we had not seen them before. Porque no los habíamos visto antes. Recuerden, no se les olvide, ya a estas alturas ya debemos saber que simple past es para preguntar, usamos did y verbo en su forma simple. Did you know? Did you know the boys? Eso es pregunta. Did you know the boys? No, I didn't know the boys. Yes, I knew the boys. Podemos usar el pasado, yes, I knew. Sí, conocía a los. I knew. O respuesta corta, no. Yes, I did.
Sí, sí los conocía, pero debemos de saber que para preguntas va a ser Did you know the boys? Did you know? ¿Conocías? No, I didn't know the boys. Si respuesta corta solamente es no, I didn't. Pero cuando usamos el verbo es didn't más verbo en su forma simple. No debemos de permitirnos decir no sé cómo negar en pasado. ¿Ok? Ya debemos saber negaciones en pasado porque se vio ya bastantes veces anterior, pero estamos recordando eso, ¿ok? We didn't know the boys. No conocíamos a los muchachos. We didn't know the boys because we hadn't or we had not seen. Puede ser had not or hadn't seen them before. No los habíamos visto antes. Hacemos otro. My stomach was making funny noises. Vean, my stomach was making funny noises. Mi estómago estaba haciendo ruidos extraños. El funny noises es ruidos extraños. Because y ahora nos dan otra negación. Not have. Ahora nos dan, perdón. Ay, no, esto es que déjenlo apago. No le hallo, no le hallo. Ay, no. Ok, my stomach was making funny noises because y nos dan la negación del verbo have. Enough breakfast for breakfast this morning. ¿Cómo nos quedará? ¿Cómo es la negación? My stomach was My stomach was because funny no because you no had recuerden cómo es la negación. Because haven't dice my Hasn't had, a ver, ¿cómo? hasn't had, No, es que has. en primer lugar has es presente y ahorita no es had, presente. had, Hadn't I hadn't Hadn't no had. haven't had Had. Ok. Pasado participio de had. Negación hadn't had. My stomach was making funny noises because I hadn't had enough for breakfast this morning. Mi estómago estaba haciendo ruidos extraños porque no había comido el had breakfast, no había comido suficiente, no había desayunado suficiente esta mañana. Ok. Tenemos otra más. Chequenla bien. Chequenla bien. Ya debe de estar un poco más comprensible. ¿Cómo nos quedará? Chequenla bien. No sé. ¿Sí? my had pass. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? My had pass. Mike, vean, aquí ya tenemos had practiced. Ya no vamos a poner had nuevamente. Ya. Mickey, passed, Otra vez. driving Mike test, passed. Recuerden, Passed. no vamos a Passed. decir passed. No se dice passed. Passed, como T. My passed the driving test. Recuerden, la ED no se dice called, no se dice passed. Called, passed. Ok. Mike passed Pass, the driving pass test. es aprobar, aprobado. No, pasar, o sí, aprobó, pasó, aprobó. Pass, Mike aprobó. pasó,
el test de manejo porque él había practicado mucho. Entonces, véanse aquí ya teníamos had practiced. No podemos poner aquí had otra vez, sino verbo en pasado simple. Mike passed the driving test because he had practiced a lot for it. Por eso dejé que lo observaran bien para que vean que aquí ya tenemos el had y el verbo en pasado participio, pues acá obvio va a ser simple past, past. Pero recuerden, no decimos passed, porque ya no podemos decir my passed. My Vimos que la ed tiene tres pronunciaciones, T, D o id. Past, past. stayed. Vean, es muy diferente decir I stayed home, stayed home, que decir I stayed home. No. I called, no, I called. She had left the home before I called. I stayed home. I stayed at home. I stayed home. Stayed. My passed the driving test. Passed. My passed the driving test. Passed. No passed. ¿Ok? Recuerden, ed no se nombra ed en ninguno de los verbos. Otro más. He, chequenlo bien. Dice he. He had never gone. He had never gone. He had never gone out. Recuerden que cuando vaya esto va a ir junto. He had never gone out, okay? He had never gone out with a girl before, so he was very nervous at his first date. Otra vez, he had never gone out. Cuando vean go out es salir. Gone out, salido. Nunca había salido. ¿Ok? He had never gone out. He had never gone out with a girl before. So, he was very nervous on his first date. Ok, muy bien. Otro nos dan get. Y si ya tenemos aquí el had broken, por obvias razones, ¿cómo va a ir el verbo aquí? Got. Got. Fred got really mad because someone had broken his pen. Fred got really mad. El got mad es como enojarse bastante. Got mad. Fred se enojó mucho porque alguien había roto su pluma. Had broken his pen. Bien. Y la última. The old house was still there. The old house was still there. But, dice la casa antigua, la casa viejita, la casa antigua, aún estaba ahí, pero No. Hadn't changed. No had changed. but it hadn't changed. Vean que es como T. Hadn't changed. Changed. Oigan, changed. But it hadn't changed very much. Hadn't changed como una T, como si vieran aquí, changed very much. La casa viejita, la casa vieja o la casa antigua aún estaba ahí, pero no había cambiado mucho. It hadn't changed. Bien, entonces vean que tenemos que fijarnos mucho. Aquí ya nos habían dado el had y el left, casi por, no, lleva before, pero casi por esto nos llevamos en pasado simple. Ok, aquí veamos que era heard, pasado simple, pues casi era had gone, por obvias razones, pero si vemos after también podría quedar went. Aquí nos decían had promised, tenemos el had y el promise, pues verbo en pasado simple. Ok, entonces todo es cuestión de fijarnos un poco, de fijarnos en porque nos dice pues que en primera opción debe de ir el pasado perfecto y en segunda opción el pasado simple. Para esta semana vamos a hacer, vimos las tag questions,
Ya sabemos que en afirmación va a ir la tal cuestión en negación y en negación la oración, el tal cuestión va a ser afirmación, ¿ok? Luego vamos a hacer otra actividad. La 2, que es un listening. Si no se escucha, se los paso al rato en el grupo. Por si alguien no lo puede abrir como aquí. Dice listening comprehension. Listen to the conversation between people introducing themselves. Ven que vamos a escuchar conversaciones entre personas que se están presentando. Coja, choose the statement that correctly paraphrases the main idea and underline it. Entonces vamos a escuchar y vamos a ver a qué se refiere. Si ella, she'd like to be addressed by her first title and family name. Si ella quiere que le llamen por su nombre y apellido o solamente quiere que se dirijan a ella por su nombre, por su first name. She'd prefer to be called by her first name. En la 2 dice ella preferiría que le llamen por su nombre. O she prefer to be called by her title and last name. ¿Cuál es el title? Miss, Mrs., Mr., por su title y por su nombre. Y así sucesivamente. ¿Ok? Tenemos otra actividad que dice que vean esta agenda de Ken Klein. Dice, look at Ken Klein's weekly planner. Ken Klein es la persona. Aquí ya tiene lo que va a hacer. Luego hay que escoger la letra de la respuesta que complete cada oración. Tenemos A o B en cada uno de ellos. Vamos a checar una. Ven que nos dice, déjenlo hago un poco más grande. Hoy sí son demasiado grande. Dice, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. A las 12, travel to Copenhagen. Vean que el lunes a las 12 viajar a Copenhagen. A las 7, si aquí es a las 12, suponemos que es del mediodía. A las 7, meet Jason Bayliss for dinner. Se va a reunir con Jason Bayliss para cenar. A las 7. El martes a las 8:30, have meeting with Computech. Va a tener reunión con Computech. Y a las 12:30, prepare client presentation. Va a preparar la presentación para el cliente, para un cliente. Wednesday. A las 9, flight to Brussels. A las 9 va a viajar a Bruselas. Vean que acá estaba viajar a Copenhagen. Acá a Bruselas. 1:30, meet Clark Sampson for lunch. Se va a reunir con Clark Sampson para comer. A las 4 va a dar una presentación a los clientes y a las 7:30, take clients to dinner, va a llevar a los clientes a cenar. Jueves a las 9, read TechServe Report. A las 9 va a leer el reporte de TechServe, que es otra compañía. A la 1, have meeting with TechServe. A la 1 va a tener la reunión, por eso aquí va a leer el reporte y a la 1 va a tener la reunión con TechServe. Viernes a las 8, have meeting with Nelson Company. A las 8 va a tener una reunión con la compañía Nelson. Y a las 3, present results, va a presentar los resultados de la junta de la compañía Nelson. 8:30, fly home to London. A las 8:30 el viernes va a volar a casa, ¿verdad? A Londres. Sábado va a descansar toda la tarde, relax all afternoon. Y a las 7:45 de la noche, go to the movies with Tania. Se va a ir al cine con Tania. Y el domingo, exercise in the morning at the gym. Exercise in the morning at the gym. El domingo va a ir al gimnasio en la mañana. Entonces nos dice, look at Ken Klein's weekly planner. Luego, choose the letter to answer the complete sentence. Today is Sunday. Vean, se está refiriendo a Sunday, al domingo. Pero aquí tiene todo lo que va a hacer. Y dice, by 5 p.m. a las 5 de la tarde el lunes. Vean, aquí nos dan 12 y 7. A las 5 de la tarde el lunes, Ken to Copenhagen. Vean que él a las 12 se va a ir a Copenhague, pero nos dice a las 5 de la tarde el lunes, Ken had already traveled. A las 5 ya había viajado a Copenhague o no
o todavía no había viajado a Copenhague a las 5. A las Ya 5 había viajado. había viajado porque salió desde a las 12. Entonces aquí va a decir, by 5 p.m. on Monday, Ken had already traveled to Copenhagen. Ken ya había viajado a Copenhague. A las 5 ya había viajado porque viajó a las 12. Entonces vean, had already traveled. Y nos dice, escoja la letra. Pueden escoger ya sea poniéndola de otro color, subrayando a lo mejor, dice escoja, o poniendo aquí la letra a lo mejor A, como se les haga más fácil, si ponerla ahí la A, o colorearla, decir, esta es la buena, esta es la mera mera, pueden hacer así. Ok, entonces vean, dice, on Tuesday, nos vamos a Tuesday, Ken Clark Sampson for lunch, dice on Tuesday. Ken had already met Clark Sampson for lunch. Ken, dice el martes, Ken had already met. Ya se había reunido con Clark Sampson para comer. Dice el martes. ¿Ya se había reunido o aún no se había reunido? ¿Ya se había reunido el martes? No. No, ¿verdad? Porque aquí dice meeting in Computec, prepare presentation, hadn't yet met, aún no se había reunido o aún no había conocido, a lo mejor conocer, porque met es reunirnos, meet es reunirnos o conocer. El martes, Ken, ha meeting, no, pues puede ser reunirse. No se había reunido con Clark Sampson para comer, porque se reunió, aquí es meet, reunirse con Clark Sampson for lunch para comer, pero hasta el miércoles más, no el martes. El miércoles sí se reunió, dice reunirse con Clark Sampson para comer, pero el miércoles, y aquí dice que el martes, entonces hadn't yet met. Aún no se había reunido con Clark Sampson para comer. Así lo van a ir checando de acuerdo a esto y le van a ir subrayando. Y dice, vea el Wiki Planner de Ken Kleins nuevamente. Vean que para esta actividad también se van a basar en esto. Dice, véalo nuevamente. Complete the statement using the past perfect. Van a usar el pasado perfecto usando already o not yet. Vean el ejemplo. By the time he flew to Brussels, cuando voló a Bruselas, Ken had already had the meeting with Computec. Cuando viajó a Bruselas, Ken ya se había reunido con Computec, pero él hadn't yet had the meeting with Servitec, pero no había tenido la reunión con TechServe. Ok, entonces vamos a completar. Dice, at 7 p.m. on Wednesday, a las 7. El Wednesday, vean, a las 7. Aquí dice 7:30, take clients to dinner. A las 7. El miércoles, the presentation to clients. Client presentation to clients. La tuvo a las 4. Entonces, ya había tenido la presentación. ¿Cómo ponemos? He had Already had. He had already had. Ya había tenido. Vean, a las 7, el miércoles, he had already had. Dice, él ya había tenido la presentación con los clientes, pero él, clients to dinner, pero a las 7 todavía no iba con sus clientes a cenar, but he hadn't yet, pero no había, he hadn't, ¿qué nos decía aquí? Hadn't taken. Hay que ver el verbo que nos dan ahí, pero no había, he hadn't yet taken, pero aún no había llevado, el take es llevar, but he hadn't yet taken the clients to dinner.
Dice a las 7, el miércoles ya había tenido la presentación. Y sí, vean, el miércoles a las 4 tuvo la presentación, a las 7 ya había tenido la presentación con los clientes, pero a las 7 todavía no los llevaba a cenar. Dice, he had already had a presentation to the clients, but he hadn't yet taken. ¿Por qué taken? Porque aquí nos dicen, take clients to dinner. Llevar a los clientes a cenar. Pero él aún no había llevado a los clientes a cenar. Entonces, vean, se van a ir fijando para ir haciendo lo que ya dice aquí, lo que ya había hecho already o lo que todavía no había hecho. ¿Ok? ¿Está claro? Y es todo. Son estos 4 ejercicios. ¿Sí? ¿Está claro? Yes. Ok. Entonces, pues gracias. Continuamos el lunes. Espero sus actividades. Y pues se relajan, descansan. Y nos vemos el lunes. ¿Ok? Okay, teachers. Ok. Bye-bye. Ok, teacher. Bye-bye. Bye. Thank You, Bye, teacher. teacher. Thank you, Oscar Maru and Lorena.